Mi nombre es Rafael Montero. Tengo 32 años y lo que voy a contar no es una invención de mi mente, ni un sueño febril, ni una alucinación causada por medicamentos. Es algo que me sucedió una noche fría de octubre, cuando debería haber muerto pero no morí completamente. Quedé atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, en un lugar del que nadie habla en las iglesias, pero que existe. Yo lo vi, yo lo sentí. Y lo que un alma me dijo allí cambió todo lo que pensaba sobre Dios, sobre el perdón y sobre el tiempo que desperdiciamos aquí en la tierra. Todo comenzó con un accidente de moto en la carretera. Regresaba del trabajo, cansado, distraído, pensando en cuentas, en discusiones, en cosas que ahora me doy cuenta que no importaban nada. La carretera estaba mojada. Había niebla. No vi la curva. Sentí apenas el impacto en un sonido sordo, metálico, como si el mundo entero se hubiera roto a mi alrededor. Después de eso, silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta mis pensamientos. Cuando abrí los ojos, estaba flotando. No estaba de pie, no estaba acostado, simplemente flotaba en una niebla densa, gris, que no era fría ni caliente. Era neutra. Como si el aire allí no tuviera temperatura, como si estuviera hecho de memoria, de suspensión, de algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo caído en el asfalto, rodeado de gente gritando, de luces rojas parpadeando, de manos intentando reanimarme. Pero yo no sentía nada, estaba distante, separado. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté volver, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, suspendido. Y por primera vez en mi vida sentí lo que era estar completamente solo. No había Dios allí, no había ángeles, no había luz al final del túnel, solo había esa niebla interminable. Ese silencio que presionaba mis oídos y una sensación horrible de que estaba esperando. ¿Pero esperando qué? Fue entonces cuando escuché pasos, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies pesados, cansados de andar durante siglos. Me volví y vi una figura emergiendo de la niebla. Era un hombre, lo había sido. Su ropa era antigua, rasgada, cubierta de cenizas. Su rostro estaba pálido, marcado por una expresión de cansancio tan profundo que parecía haber olvidado lo que era descansar. Me miró con ojos vacíos, hundidos, y dijo apenas una palabra: ¿tú también? Mi garganta estaba cerrada, pero logré susurrar: ¿dónde estoy? Él sonrió tristemente, sin humor, y respondió: en el lugar de los olvidados, en el lugar de quien no fue lo suficientemente bueno para el cielo, pero tampoco lo suficientemente malo para el infierno, en el lugar donde las almas esperan. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, lo que quedaba de él. Purgatorio. Estaba en el purgatorio. El hombre dio algunos pasos más y se detuvo a mi lado. No me tocó, pero su presencia era pesada, como si cargara el peso de 1000 arrepentimientos. Tú estás aquí por poco tiempo, dijo con la voz ronca, cansada, pero yo estoy aquí desde hace 300 años. Mi corazón, si aún tenía uno, casi se detuvo. ¿300 años? ¿Por qué?, pregunté, temblando. Me miró de nuevo, y esta vez vi algo peor que tristeza. Vi desesperación, porque ya nadie reza por mí, y sin oraciones no hay salida. Esa frase cayó sobre mí como una piedra. No entendía todo, pero sentía que lo que estaba diciendo era una verdad aterradora. Se dio la vuelta, comenzó a caminar de regreso hacia la niebla, y entonces se detuvo. Sin mirar atrás, dijo: tengo un mensaje para los vivos, y tú lo vas a llevar de vuelta. Antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, desapareció en la niebla, y quedé solo de nuevo, temblando, perdido, intentando entender lo que acababa de suceder. No sé cuánto tiempo estuve parado allí, flotando en esa niebla gris. Pudo haber sido una hora, pudo haber sido un día entero. No había sol, no había luna, no había nada que me dijera si el tiempo estaba pasando o si se había detenido completamente. Todo era inmóvil, silencioso, como si estuviera dentro de una fotografía descolorida que nadie más miraba. Lo único que me mantenía lúcido era la voz de aquel hombre resonando en mi mente. 300 años, sin oraciones. No hay salida. Comencé a caminarlo, al menos lo intenté.
Mis pies no tocaban el suelo, pero me movía, me deslizaba por la niebla como un fantasma. Cada paso que daba parecía llevarme a ninguna parte. El paisaje no cambiaba. Era siempre la misma niebla, el mismo gris sin fin, el mismo vacío sofocante. Intenté gritar, llamar a alguien, a Dios, a mi madre, a cualquier cosa que me respondiera, pero mi voz se disolvía en el aire, tragada por ese silencio implacable. Fue cuando noté algo extraño. Había sombras moviéndose a lo lejos, figuras que aparecían y desaparecían en la niebla. Al principio pensé que eran ilusiones, trucos de mi mente enloqueciendo, pero entonces una de ellas se acercó. Era una mujer encorvada, vistiendo ropa que parecía de otro siglo. Su rostro estaba oculto por mechones de cabello sucio, y murmuraba algo bajito, repetidamente, como una oración quebrada. No pude entender las palabras, pero el tono era de desesperación absoluta. Pasó junto a mí sin verme, como si yo fuera transparente. Intenté tocarla, pero mi mano atravesó su brazo como humo. Ella continuó caminando, murmurando, desapareciendo de nuevo en la niebla. Sentí un frío recorrerme, no un frío físico, sino algo peor del frío de entender que ese lugar estaba lleno de almas, almas perdidas, olvidadas, atrapadas allí sin saber si algún día saldrían, y lo peor, no estaban siendo castigadas, estaban esperando por algo que tal vez nunca llegaría. Fue entonces cuando el hombre de antes apareció de nuevo. Surgió de la nada como si hubiera sido convocado por mis pensamientos. Esta vez estaba más cerca y pude ver mejor su rostro. Había arrugas profundas, marcas de sufrimiento que no eran físicas, sino espirituales. Sus ojos eran pozos vacíos, como si hubieran llorado todo lo que podían llorar y ahora solo quedaba el vacío. Me miró fijamente y dijo: «Tú vas a regresar, lo sé, pero antes de regresar, necesitas escuchar lo que tengo que decir». Mi voz finalmente salió, débil, temblorosa. «¿Qué quieres de mí?». Dio un paso adelante y por primera vez sentí que no era solo un alma perdida, era un testigo, alguien que tenía algo que decir, algo urgente, algo que no podía morir con él. «Quiero que le digas a los vivos», dijo, y su voz era firme, casi desesperada. «Diles que este lugar existe, que el purgatorio no es una leyenda, que las almas aquí sufren no por castigo, sino por abandono. Diles que las oraciones importan, que las misas importan, que recordar a los muertos importa». Sacudí la cabeza, confundido, intentando procesar. «Pero, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste?». Bajó los ojos, y por primera vez vi vergüenza en ese rostro cansado. «No hice nada terrible», dijo bajito, «pero tampoco hice nada bueno. Viví para mí mismo, trabajé, comí, dormí. Me quejé. Fui a la iglesia los domingos, pero nunca le pedí perdón a nadie de corazón. Nunca perdoné realmente. Guardé rencores, juzgué, critiqué. Y cuando morí pensé que Dios me recibiría porque nunca maté, nunca robé. Nunca hice nada grave, pero Dios no me rechazó. Simplemente me dijo: «Aún no estás listo». Sentí un nudo en el estómago. «¿Y cuánto tiempo tienes que esperar?». Él me miró con esos ojos vacíos y dijo algo que me heló la sangre: «Hasta que alguien en la tierra rece por mí». Pero todos los que me conocían ya murieron. Mi familia, mis amigos, mis hijos, todos. Y sus hijos nunca supieron que yo existí. Así que aquí estoy, olvidado, esperando una oración que tal vez nunca llegue. Su voz se quebró al final y por primera vez lo vi casi llorar. Pero no había lágrimas, solo dolor seco, antiguo, inmortal. El hombre se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Yo tampoco sabía qué decir. ¿Qué se le dice a alguien que lleva 300 años atrapado en la niebla, esperando que alguien pronuncie su nombre en una oración? ¿Qué consuelo existe para un alma que ha sido completamente borrada de la memoria de los vivos? Sentí una opresión en el pecho, una culpa que no era mía, pero que de alguna forma me pertenecía, porque yo también había olvidado a mis abuelos, a mis tíos fallecidos, a amigos que partieron. Los recordaba vagamente, pero nunca había rezado por ellos. Nunca, no sabía, susurré, más para mí mismo que para él. No sabía que esto era tan importante. Él asintió lentamente, como si hubiera escuchado esa excusa 1000 veces.
Nadie sabe, dijo con amargura, los vivos piensan que la muerte es el final, o que Dios simplemente decide quién entra al cielo y quién no. Sin más, pero no entienden que la comunión entre vivos y muertos sigue existiendo, que ustedes tienen el poder de ayudarnos, de acortar nuestro sufrimiento, de liberarnos de este lugar. Me miró con intensidad y sentí que sus palabras no eran solo para mí, sino para todos los que algún día las escucharían. Cada misa que se ofrece por un difunto, cada rosario, cada oración sincera, cada obra de caridad hecha en su nombre, todo eso nos alcanza aquí. Es como agua en el desierto, es luz en la oscuridad, pero cuando nadie reza, cuando nadie recuerda, cuando los vivos siguen adelante sin mirar atrás, nosotros quedamos atrapados, solos, olvidados, sufriendo no porque Dios nos odie, sino porque la Iglesia, el cuerpo de Cristo, nos ha abandonado. Sus palabras me golpearon como martillazos. Sentí vergüenza, rabia, tristeza, todo mezclado. Entonces, ¿Dios permite esto? ¿Dios deja que las almas sufran solo porque nadie reza por ellas? Él negó con la cabeza. Dios no lo permite. Dios lo establece. El purgatorio no es un accidente, es misericordia. Es el lugar donde las almas que no están listas para el cielo pueden purificarse. Pero esa purificación no es automática. Requiere tiempo, sufrimiento y sobre todo, oraciones. Las oraciones de los vivos acortan ese tiempo. Las misas, las indulgencias, los sacrificios, todo eso nos alivia. Pero sin ellas el tiempo se extiende, y se extiende, y se extiende. No podía creerlo, no quería creerlo, pero estaba allí, parado en medio de esa niebla sin tiempo, hablando con un alma que había estado esperando por siglos. ¿Cómo podía dudarlo? ¿Y si yo rezo por ti ahora? Pregunté con un hilo de esperanza. ¿Eso te ayudaría? Él sonrió tristemente. Tú no estás vivo. No completamente. Estás suspendido entre mundos. Tus oraciones aquí no tienen peso. Pero cuando regreses, si regresas, entonces sí, entonces podrás ayudarme. Y no solo a mí, a todos nosotros. Miré a mi alrededor y por primera vez noté cuántas sombras había en la niebla. Decenas, cientos, tal vez miles. Todas caminando sin rumbo, murmurando, esperando. ¿Cuántos están aquí? Pregunté, con la voz quebrada. Él no respondió inmediatamente. Solo miró hacia la niebla infinita y dijo, más de los que puedes imaginar. Gente común, gente buena que nunca hizo nada terrible, pero que tampoco hizo nada extraordinario, gente que vivió a medias, que creyó a medias, que amó a medias, gente como tú. Esas últimas palabras me atravesaron. ¿Como yo? Repetí. Él me miró directamente a los ojos. Sí, como tú. ¿Cuántas veces fuiste a misa solo por costumbre? ¿Cuántas veces confesaste tus pecados sin verdadero arrepentimiento? ¿Cuántas veces dijiste que perdonabas, pero en tu corazón seguías guardando rencor? ¿Cuántas veces criticaste a otros mientras te creías mejor que ellos? Tú también vienes para acá. Rafael, a menos que cambies. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise negarle, quise defenderme, pero no pude, porque sabía que tenía razón. Yo había vivido así, tibio, mediocre, creyente de nombre, pero no de corazón. Y si hubiera muerto en ese accidente, probablemente estaría aquí, atrapado, esperando que alguien rezara por mí. El pensamiento me aterrorizó más que cualquier infierno. El hombre dio un paso atrás, como si supiera que sus palabras habían alcanzado su objetivo. Yo me quedé temblando, no de frío, sino de una certeza espantosa, que mi vida había sido una mentira. Que todas esas veces que me sentí seguro, todas esas veces que pensé que estaba bien con Dios, todas esas veces que juzgué a otros mientras me creía justo, todo había sido una ilusión. Y si moría así, terminaría aquí, en esta niebla, en este silencio, en este olvido. No quiero esto, dije. Y mi voz sonó desesperada como la de un niño perdido. No quiero terminar aquí. No quiero ser olvidado. Él asintió y por primera vez vi algo parecido a la compasión en su rostro. Por eso tienes que regresar, dijo. Por eso tienes que contar esto. No solo por mí, no solo por las almas que están aquí,
sino por todos los que todavía están vivos y no saben lo que les espera. Se acercó de nuevo y esta vez su voz era firme, casi autoritaria. Escúchame bien. Rafael, esto es lo que tienes que decirles. Primero, el purgatorio es real, no es una invención medieval, no es una metáfora. Es un lugar real donde las almas sufren, esperan y son purificadas. Segundo, las oraciones importan. Cada rosario, cada misa, cada oración por los difuntos acorta el sufrimiento de las almas. Tercero, no olviden a sus muertos, no los entierren solo en la tierra, sino manténganlos vivos en sus corazones y en sus oraciones. Hizo una pausa y su mirada se volvió aún más intensa. Cuarto, no vivan a medias. Dios no acepta tibios. Si van a creer, crean de verdad. Si van a amar, amen de verdad. Si van a perdonar, perdonen de verdad. Porque en el momento de la muerte todas las mentiras caen, todas las máscaras se rompen, y solo queda la verdad de quienes fueron realmente. Y si esa verdad no es suficiente para el cielo, entonces vendrán aquí, a esperar, a sufrir, a purificarse. Sentí que cada palabra era un golpe, pero un golpe necesario. ¿Y el infierno? Pregunté. ¿Qué pasa con el infierno? Él suspiró. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. El infierno también es real, pero el infierno es para quienes rechazan a Dios completamente, para quienes eligen el mal sabiendo que es mal, para quienes mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. El purgatorio es para quienes aman a Dios, pero aún no están listos para estar con Él. Es doloroso, sí, es largo, sí, pero al final hay esperanza. En el infierno no hay esperanza. Me estremecí, no quería pensar en el infierno, pero tampoco quería pensar en estar aquí por 300 años. ¿Cómo puedo evitarlo? Pregunté, casi suplicando. ¿Cómo puedo asegurarme de no terminar aquí? Él me miró con tristeza. No hay garantías, pero hay un camino. Vive en gracia. Confiésate sinceramente. Comulga dignamente. Perdona de corazón, ama sin fingir. Y sobre todo, reza. Reza por los vivos y por los muertos. Porque todos estamos conectados. Y lo que hagas por otros, también lo haces por ti mismo. Asentí lentamente, tratando de absorber todo. ¿Y tú? ¿Qué hago por ti? Él sonrió y por primera vez vi algo parecido a la paz en su rostro. Cuando regreses, ofrece una misa por mí. No sabes mi nombre, pero Dios lo sabe. Ofrece una misa por el alma olvidada que encontraste en el purgatorio. Él sabrá a quién te refieres. Y si puedes, pídeles a otros que recen también. Cada oración cuenta, cada una. Quise decir algo más, pero de repente sentí un tirón violento en mi pecho. Era como si algo me estuviera jalando hacia atrás, hacia abajo, hacia mi cuerpo. Miré al hombre con pánico. ¿Qué está pasando? Él sonrió de nuevo. Esta vez con más calidez. Estás regresando. Tu tiempo aquí terminó. Pero no olvides lo que viste. No olvides lo que te dije. Y por favor. Su voz se quebró. Por favor. No me olvides. El tirón se volvió más fuerte, más violento, como si una cuerda invisible me arrastrara a través de la niebla a una velocidad imposible. Intenté resistirme, intenté quedarme, porque sabía que aún había más que aprender, más que entender, pero no tenía control. La niebla comenzó a girar a mi alrededor, formando un túnel gris que se estrechaba cada vez más. El rostro del hombre desapareció en la distancia, pero aún podía escuchar su voz, débil, lejana. Suplicante, no me olvides, no me olvides. De repente, el gris se volvió negro, y luego, dolor. Un dolor explosivo, cegador, que me atravesó como 1000 cuchillos. Era el dolor de regresar a un cuerpo destrozado, a nervios que gritaban, a huesos rotos, a carne aplastada. Sentí que me estaban arrancando del otro mundo y clavándome de vuelta en este. Grité. Pero no sabía si el grito salía de mi boca o solo de mi mente. Todo era caos, agonía, y un frío bruto que me quemaba por dentro. Abrí los ojos, o creí abrirlos, y vi luces brillantes moviéndose sobre mí. Voces distantes gritaban órdenes médicas. Está reaccionando. Preparen la adrenalina. No lo pierdan. Sentí manos presionando mi pecho, algo duro golpeando mi esternón, el sabor a sangre en mi boca. Quise hablar. Quise decirles que estaba vivo, que había regresado, pero no podía mover los labios.
Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo, consciente pero paralizado, sintiendo cada segundo de dolor pero incapaz de comunicarme. Los recuerdos del purgatorio seguían frescos en mi mente, más reales que las luces y las voces a mi alrededor. Veía el rostro del hombre, escuchaba sus palabras. Sentía el peso de su advertencia: no me olvides. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Cómo podría olvidar ese lugar, esa niebla, esas almas abandonadas? Pero al mismo tiempo, sentía que mi memoria comenzaba a deslizarse, como si el mundo físico estuviera borrando lo que había visto. Luché por aferrarme a cada detalle, por grabar cada palabra en lo más profundo de mi ser. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, logré mover un dedo, luego otro. Sentí que el control regresaba, poco a poco, como si mi alma estuviera volviendo a encajar en mi cuerpo. Los médicos notaron el cambio. Está respondiendo. Tiene movilidad. Alguien me habló directamente, acercándose a mi rostro. Rafael, si me escuchas, parpadea. Parpadeé. Una vez, 2 veces. Y con ese simple acto confirmé que había regresado. Me llevaron de urgencia al hospital. Durante el trayecto en la ambulancia, perdí y recuperé la conciencia varias veces. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba la niebla. Veía al hombre esperando. Veía las sombras moviéndose. Escuchaba los murmullos de las almas olvidadas. Y cada vez que abría los ojos, el dolor físico me recordaba que estaba vivo, que había regresado, que tenía una segunda oportunidad. Pero también tenía una responsabilidad, una misión. Pasé 3 días en coma. Cuando finalmente desperté completamente, los médicos me dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Las lesiones eran graves: costillas rotas, pulmón perforado, trauma craneal, pero nada permanente. Nada que me impidiera hablar, y eso era lo único que importaba ahora, porque tenía algo que decir, algo que el mundo necesitaba escuchar. Mi familia estaba a mi lado cuando abrí los ojos por completo. Mi madre lloraba, mi hermana me sostenía la mano. Mi padre sonreía con alivio, pero yo no podía sonreír, no podía fingir que todo estaba bien, porque no lo estaba. Había visto algo que cambiaba todo. Y la primera palabra que logré pronunciar, con la voz ronca y quebrada, fue purgatorio. Mi familia me miró confundida. ¿Qué dijiste?, preguntó mi madre, acercándose más a la cama. Intenté hablar de nuevo, pero mi garganta estaba seca. Mi voz apenas salía. Un enfermero me trajo agua. Bebí despacio, sintiendo cada gota como si fuera vidrio molido. Finalmente, logré decir: estuve en el purgatorio. Vi un alma. Me dio un mensaje. El silencio en la habitación fue absoluto. Mi hermana intercambió una mirada con mi padre. Mi madre me tocó la frente, como si revisara si tenía fiebre. Rafael, cariño, estuviste en coma. Probablemente tuviste alucinaciones por los medicamentos. Negué con la cabeza, aunque el movimiento me causó un dolor punzante. No fue una alucinación, dije, con toda la firmeza que pude reunir. Fue real. Más real que esto. Mi padre se aclaró la garganta, incómodo. Hijo, entendemos que hayas tenido sueños extraños. Es normal después de un trauma así, pero ahora lo importante es que te recuperes. Sentí frustración creciendo en mi pecho. ¿Cómo podía hacerles entender? ¿Cómo podía explicarles que lo que había visto no era un sueño, sino una realidad que existía más allá de nuestros sentidos? No fue un sueño, insistí. Había un hombre. Llevaba 300 años allí. Me dijo que sin oraciones las almas no pueden salir. Me pidió que avisara a los vivos. Mi hermana sonrió con tristeza, como si estuviera tratando con un niño que insiste en que vio un monstruo. Rafael, descansa. Ya habrá tiempo para hablar de todo esto. Pero yo no podía descansar. No podía simplemente cerrar los ojos y fingir que nada había pasado. ¿Cuándo fue la última vez que rezaron por los abuelos?, pregunté de repente. La pregunta los tomó desprevenidos. Mi madre parpadeó. Bueno, rezamos en su funeral y después, insistí. ¿Cuándo fue la última vez que ofrecieron una misa por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron sus nombres en una oración? El silencio fue mi respuesta. Nadie había rezado por ellos. Nadie los había recordado.
Habían sido enterrados, llorados y luego olvidados, como todos. Ahí es donde están, dije, sintiendo lágrimas ardiendo en mis ojos, en ese lugar gris, esperando que alguien los recuerde, esperando que alguien rece por ellos, y nadie lo hace, nadie. Mi madre comenzó a llorar. No sé si por mis palabras o porque pensaba que había perdido la razón. Mi padre puso una mano en mi hombro. Hijo, cuando estés mejor, hablaremos con el sacerdote. Él podrá orientarte. Asentí, demasiado cansado para seguir discutiendo, pero sabía que no estaba loco. Sabía que lo que había visto era real, y sabía que tenía que encontrar una manera de cumplir mi promesa. Los días siguientes fueron difíciles. Los médicos querían asegurarse de que no tuviera daño cerebral. Me hicieron pruebas, escáneres, evaluaciones psicológicas. Todos buscaban una explicación racional para mi delirio, pero yo no estaba delirando. Cada noche, cuando cerraba los ojos, regresaba a ese lugar. Veía la niebla, escuchaba los murmullos, y sobre todo veía el rostro de aquel hombre, esperando, confiando en que yo cumpliría mi palabra. Una semana después del accidente, recibí la visita del padre Tomás, el sacerdote de mi parroquia. Era un hombre mayor, de mirada sabia y voz calmada. Se sentó junto a mi cama y me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo: el accidente, la niebla, el hombre, las almas, la advertencia. Cuando terminé, esperé su veredicto, preparado para que me dijera que había sido una experiencia cercana a la muerte sin significado espiritual real. Pero el padre Tomás no dijo eso. En lugar de eso, suspiró profundamente y dijo: Rafael, la Iglesia siempre ha enseñado sobre el purgatorio. Siempre ha enseñado sobre la comunión de los santos, que incluye a los vivos y a los muertos, y siempre ha enseñado que nuestras oraciones pueden ayudar a las almas que están siendo purificadas. Lo que me cuentas no contradice la fe, de hecho, la confirma. Sentí un alivio enorme. Finalmente, alguien me creía, o al menos, alguien no me trataba como si estuviera loco. El padre Tomás me explicó muchas cosas que yo no sabía, o que había escuchado pero nunca había tomado en serio. Me habló de las indulgencias, de las misas por los difuntos, del mes de noviembre dedicado a las almas del purgatorio. Me dijo que la Iglesia siempre había rezado por los muertos, pero que en los tiempos modernos, muchos católicos habían abandonado esta práctica. Vivimos en una cultura que niega la muerte, dijo, que la esconde, que la ignora, y al hacerlo, olvidamos a quienes ya partieron. Y eso es una tragedia no solo para ellos, sino para nosotros. Me preguntó si quería que ofreciera una misa por el alma que había encontrado. Acepté inmediatamente. Una semana después, cuando pude levantarme de la cama con ayuda de muletas, fui a la iglesia. Era un día lluvioso, gris, como si el cielo quisiera recordarme aquel lugar. La iglesia estaba casi vacía. Solo algunas personas mayores rezando en silencio. El padre Tomás celebró la misa y cuando llegó el momento de la intención, dijo por el alma olvidada que Rafael encontró en su experiencia cercana a la muerte, para que Dios la reciba en su luz eterna. Durante la consagración sentí algo extraño, una paz que no venía de mí, sino de fuera, como si alguien me estuviera agradeciendo. Cerré los ojos y por un instante vi la niebla de nuevo, pero esta vez no era opresiva, era suave como si se estuviera disipando, y en medio de ella vi una silueta alejándose, caminando hacia una luz que no había estado allí antes. No vi su rostro, pero supe que era él, y supe que finalmente había sido escuchado. Las lágrimas corrieron por mi rostro sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de algo más profundo que no tengo palabras para describir. Después de la misa, me quedé un rato en el templo, rezando. Recé por mis abuelos, por mis tíos fallecidos, por todos los que había olvidado, por todas las almas que nadie recordaba. Y en cada oración, sentía que estaba cumpliendo no solo con el hombre de la niebla, sino con algo mucho más grande. Cuando salí de la iglesia, el cielo había despejado. El sol brillaba débilmente entre las nubes. Sentí que era una señal, aunque tal vez solo era coincidencia. Pero después de lo que había vivido, ya no creía en coincidencias.
Creía que todo estaba conectado, los vivos y los muertos, el cielo y la tierra, las oraciones y las almas. Y creía que mi accidente no había sido solo un accidente, había sido una llamada, un despertar. Desde ese día, mi vida cambió completamente. No volví a ser el mismo Rafael que salía del trabajo pensando solo en cuentas y problemas. Empecé a ir a misa todos los domingos, no por costumbre, sino porque quería estar allí. Empecé a confesarme regularmente, no repitiendo fórmulas, sino examinando realmente mi corazón. Empecé a perdonar a las personas que me habían herido, no solo de boca, sino de verdad. Y sobre todo, empecé a rezar por los muertos. Le conté mi historia a quien quisiera escuchar. Algunos me creyeron. Otros pensaron que estaba loco fanático. No me importó, porque yo sabía la verdad. Y sabía que, si aunque sea una sola persona comenzaba a rezar por sus difuntos por lo que yo había dicho, entonces todo había valido la pena. Incluso el accidente, incluso el dolor, incluso la niebla. Meses después volví al lugar del accidente. La carretera estaba reparada. Las marcas del choque habían desaparecido, pero yo recordaba. Me quedé allí parado, bajo el mismo cielo, en la misma curva, y susurré una oración de agradecimiento. Agradecimiento por estar vivo, agradecimiento por haber visto lo que vi, y agradecimiento por haber podido ayudar, aunque fuera una sola alma, a encontrar su camino hacia la luz. No sé si volveré a ver al hombre de la niebla. No sé si algún día me dirán que finalmente entró al cielo, pero confío en que sí. Confío en que las oraciones llegaron a él. Y confío en que ahora, en algún lugar más allá de este mundo, él está en paz. Y yo también estoy en paz, sabiendo que cumplí mi promesa, que no lo olvidé, y que nunca lo olvidaré. Han pasado 2 años desde el accidente. Mi cuerpo sanó completamente, sin secuelas. Los médicos lo llaman milagro. Yo también lo llamo así, pero por razones diferentes. El verdadero milagro no fue sobrevivir al accidente, sino haber sido elegido para ver lo que vi, para escuchar lo que escuché, y para volver con un mensaje que podía cambiar vidas, porque eso es lo que ha pasado. Mi testimonio ha tocado corazones, ha despertado conciencias, ha hecho que la gente vuelva a rezar por sus muertos. Creé un pequeño grupo en mi parroquia dedicado a las almas del purgatorio. Nos reunimos una vez al mes para rezar el rosario por los difuntos olvidados, por aquellos que no tienen a nadie que los recuerde. Al principio éramos solo 5 personas, ahora somos más de 50. Cada uno trae nombres, fotos, historias de personas que partieron y que tal vez están esperando en ese lugar gris, como aquel hombre esperó durante 300 años. El padre Tomás celebra misas especiales por estas intenciones. Hemos visto cosas hermosas. Personas que llevaban años sin ir a la iglesia han regresado después de escuchar mi historia. Familias que estaban divididas se han reconciliado al reflexionar sobre la muerte y sobre lo que realmente importa. Algunos me han contado que también han tenido sueños o experiencias donde sienten la presencia de sus difuntos agradeciéndoles por las oraciones. No sé si son coincidencias o señales reales, pero prefiero creer que son señales. También he aprendido más sobre el purgatorio a través de los escritos de los santos. Santa Catalina de Génova, Santa Faustina, San Padre Pío, todos hablaron de las almas del purgatorio, de su sufrimiento y de cómo las oraciones las alivian. Me di cuenta de que lo que yo viví no fue único, otros lo han visto también, y todos traen el mismo mensaje: no olviden a los muertos, no los abandonen, sigan amándolos, rezando por ellos, ofreciendo sacrificios por su salvación. Hay algo que aprendí y que quiero compartir con todos los que escuchen esto. La muerte no es el final de nuestras relaciones, no es el final del amor, no es el final de la conexión entre las almas. La comunión de los santos significa que estamos unidos, los que están en la tierra, los que están en el cielo, y los que están en el purgatorio. Todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y así como nosotros ayudamos a los vivos con nuestras oraciones, también podemos ayudar a los muertos. Es un misterio hermoso, es un don que Dios nos da. No sé por qué fui yo el elegido para llevar este mensaje. No soy nadie especial, no soy sacerdote, ni teólogo, ni santo.
Soy solo un hombre común que tuvo un accidente y que, por razones que solo Dios conoce, fue llevado a ese lugar entre mundos para escuchar el clamor de un alma olvidada. Pero creo que ese es precisamente el punto, que Dios usa a los comunes para hacer cosas extraordinarias, que cualquiera puede ser instrumento de su misericordia. Mi vida ahora tiene un propósito que antes no tenía. Antes vivía para mí mismo, para mis planes, para mis comodidades. Ahora vivo para algo más grande. Vivo para recordar a los olvidados, para dar voz a los que ya no tienen voz, para tender un puente entre los vivos y los muertos, entre la tierra y la eternidad. Y aunque a veces es difícil, aunque a veces la gente no entiende o se burla, sé que vale la pena, porque cada oración cuenta, cada misa cuenta, cada recuerdo cuenta. Si estás escuchando esto, te pido una cosa: no olvides a tus muertos. Reza por ellos, ofrece misas por ellos, di sus nombres en voz alta, mira sus fotos, cuenta sus historias, porque ellos siguen existiendo y siguen necesitándote. No los dejes solos en ese lugar gris. No permitas que sean olvidados como aquel hombre que esperó 300 años. Tú tienes el poder de ayudarlos, úsalo. Y si alguna vez te encuentras dudando, si alguna vez piensas que las oraciones no sirven o que los muertos ya no importan, recuerda mi historia, recuerda que yo estuve allí, recuerda que vi las almas esperando, recuerda que escuché la súplica. No me olvides. Por favor, no olvides, porque en el momento en que los olvidamos, ellos sufren, y en el momento en que los recordamos, ellos se acercan un poco más a la luz. Quiero agradecerles por haber escuchado mi testimonio hasta el final. Sé que es difícil de creer, sé que suena increíble, pero les juro por todo lo que amo que es verdad. Estuve en el purgatorio, vi un alma olvidada, escuché su advertencia, y ahora la comparto con ustedes, no para asustarlos, sino para despertar en sus corazones la compasión por aquellos que ya partieron. La muerte no es el enemigo, el olvido sí lo es. No permitan que las personas que amaron se pierdan en el silencio. Recen por ellas, ofrézcanles misas, háganles saber, aunque ya no estén aquí físicamente, que siguen siendo amadas, recordadas y sostenidas por sus oraciones. Esa es la verdadera comunión, ese es el verdadero amor. Y si tienen dudas, si necesitan una señal, simplemente comiencen a rezar por un difunto. Háganlo con fe, con sinceridad, y observen lo que pasa en sus corazones, porque estoy seguro de que sentirán algo, una paz, una gratitud, una conexión, algo que les dirá que sí, que las almas escuchan, que Dios escucha y que sus oraciones realmente importan. Que Dios los bendiga a todos, a ustedes y a sus difuntos, que nunca olviden a quienes los precedieron en la fe, y que algún día, cuando llegue el momento de partir, ustedes también sean recordados, rezados y acompañados en su camino hacia la luz eterna. Dios os abençoe.